Bien, decía yo que íbamos a hablar sobre un tema, ¿verdad?, similar, asociado al que ellos trajeron. Y hoy queremos hablar del amor y de la unidad. Y cómo Dios une estos dos elementos para glorificarse en nosotros. Y antes de ir a la palabra, yo voy a hacer una introducción un poquito larga y después vamos al salmo que tenemos para esta mañana. Y quiero comenzar diciendo que la unidad es un elemento importante donde quiera que estamos trabajando con seres humanos. Porque la unidad que conocemos en el mundo es la unidad que se consigue a través del respeto mutuo y la cortesía, los buenos modales. Cuando estamos trabajando los unos con los otros, necesitamos tener ese tipo de unidad para poder llegar a una meta. Pero la unidad en el cuerpo de Cristo tiene otras expectativas. Porque es la unidad que viene como resultado de nuestra vivencia espiritual. Es una unidad en el espíritu. Y es la unidad que nos lleva, más allá de conocernos, porque nos lleva a amarnos los unos a los otros. Es la unidad que nos lleva a tratarnos como familia, como la gran familia Génesis. Y esa unidad glorifica a Dios. Porque esa unidad muestra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de un espíritu que mora en nosotros cuando venimos a Cristo. Y esto nos lleva a participar de la esencia de Dios, porque Dios es amor. Y en 1 de Juan 4, del 7 al 8, la palabra nos dice: amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros, como dice esta palabra, hemos nacido de nuevo porque hemos conocido a ese Dios y hemos recibido su espíritu en nosotros. Es aquel que nos transforma. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a la unidad. Porque si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, compartimos un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu habla a todos nosotros de la misma manera. Y yo quiero ir a diferentes ejemplos que encontramos en la Biblia, porque la unidad es muy importante para Dios. Y yo quiero ir a través de estos ejemplos que la Biblia dice para que podamos entender que Dios siempre busca que seamos uno en Él. Dice la palabra en Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y dice que estos tres son uno. Y estos tres son uno porque trabajan coordinadamente para llevarnos a ser salvos. Nos llevan a ese plan de salvación y luego nos transforma. Jesús nos salva y el Espíritu de Dios nos transforma. Todos están trabajando hacia un mismo fin. Pero la palabra también nos ofrece otro ejemplo de unidad cuando nos habla del matrimonio instituido por Dios. En Mateo 19, 4, 6, donde dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De manera que esta palabra lo que nos dice es que Dios los une en amor. El matrimonio se une en amor. Y luego los hace uno. Los hace uno, pero los hace uno con un propósito. Según la Trinidad está unida, son tres en uno. Esos tres tienen un propósito, pero el matrimonio también tiene un propósito. Porque todo lo que Dios une tiene un propósito en esta vida.
Y por eso dice la palabra en 1 Corintios 12, que cuando estamos en Cristo aquí, ya no somos 50, ni 60, ni 70, sino que somos uno también en Cristo. Y también tenemos un propósito cuando Dios nos une, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos injertados en el cuerpo con un propósito. Y quiero también decir que Jesús oró por la unidad de la iglesia la noche antes de ser crucificado y oró de la siguiente manera: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que todavía nosotros no existíamos, la iglesia todavía de Cristo no estaba en pie, y ya Cristo estaba orando por la unidad del cuerpo de Cristo. Y está orando por la unidad del cuerpo de Cristo, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque esta unidad da testimonio al mundo de que Jesús vino a la tierra a salvar la humanidad. De que Dios envió a Jesucristo con un plan y lo envió a salvar la humanidad. Y ese plan se da en la iglesia, porque el propósito de unir la iglesia es que seamos testigos de Cristo en la tierra y que salvemos las vidas y que las traigamos a Cristo y la gente se entere de que hay un Dios vivo que salva a la humanidad y te ofrece vida eterna. Y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Perdónenme, pero esa palabra me llena mi corazón. De manera que, hermanos, somos uno en Cristo, porque el Padre nos amó de la misma manera que amó a Jesús. Y si Dios desea que estemos en perfecta unidad para que el mundo crea en Jesús, ¿qué testimonio le estamos dando al mundo cuando la iglesia de Jesucristo está fragmentada? Porque podemos llevar a las personas a nuestra iglesia y ofrecerle y llenarle los ojos físicamente, le llenamos los ojos. Pero hermanos, si no compartimos el amor de Dios con ellos, no van a tener nada, porque el amor de Dios es el que nos lleva a Jesucristo. El amor de Dios es el que nos constriñe y el que nos lleva a la salvación. Y los podemos dejar sin salvación si no, la iglesia no está llena del amor de Cristo. Esa es la esencia de Dios. Si llevamos a la gente a Jesucristo para que sepan que hay un Dios verdadero, la esencia de Dios es el amor. Y lo que tenemos que llevar es el amor. La gente responde al amor. ¿Cómo la gente, hermanos, va a creer en Jesús si no somos uno en Él? Porque el propósito de que seamos uno en Él es para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo al mundo. Y ser como Jesús es ser uno con Jesús es ser como Jesús. Porque así era que Jesús hablaba del Padre. Si ustedes no han visto al Padre y me han visto a mí, han visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, somos iguales. En nuestros tiempos, hermanos, no son muchas las iglesias que están trabajando en unidad, en el propósito de traer almas para Cristo, porque estamos más preocupados por defender nuestro reino terrenal que nuestro reino espiritual. Y esto denota que no estamos enfocados en la misión que Cristo nos dejó, ir y hacer discípulos. La palabra nos dice que si permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderos discípulos, porque estaríamos obedeciendo la palabra y al obedecer la palabra estamos imitando a Jesús. Y cuando somos imitadores de Jesús, somos uno en Él. Somos uno en Él. Entonces, el mundo va a creer que Dios ha enviado a Jesús
para la salvación de la humanidad. Pero tal unidad a veces, ¿verdad? Esa no es la que estamos observando principalmente en nuestros tiempos. Y la unidad, hermanos, no implica que todos seamos iguales. No es uniformidad, es solamente unidad. Somos iguales, pero somos diferentes. Hay diferencias entre nosotros. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero aunque tenemos similitudes, cosas similares, hay mucha diversidad entre nosotros. Existen diferencias porque todos venimos de experiencias únicas que han formado nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Hemos crecido, hermanos, en diferentes ambientes, diferentes culturas, tradiciones. Venimos de diferentes razas, diferentes costumbres, de diferentes aún tradiciones religiosas. Y aún hablamos diferentes lenguajes. Y aquí hablamos español, posiblemente a veces no nos entendemos unos a otros. Depende del país en que vengamos, ¿verdad? Y por eso es que tenemos tantas diferentes iglesias, porque cada uno quiere adorar de acuerdo a sus costumbres, ¿verdad? De acuerdo a su cultura. Pero aunque somos diferentes, lo que nos distingue es que tenemos algo que nos une esencialmente, y es el amor de Dios. Y eso lo podemos testificar como hijos de Dios. De igual manera, la iglesia primitiva en aquel tiempo estaba formada de personas diferentes. Cuando vamos a la palabra, vemos que venían de diferentes países, estratas sociales, con diferentes lugares, ¿verdad? Étnicos, diversidad étnica. Como nunca antes se había visto en la historia del judaísmo, un país y una raza tan un país y una raza tan exclusiva como eran ellos, ¿verdad? Eran muy exclusivos. Ellos sencillamente no compartían su Dios con nadie, eran un grupo religioso cerrado. ¿Y creen ustedes que esto no le dio trabajo a ellos asimilar que ahora que tenían que compartir el Dios que ellos pensaban que era exclusivo de ellos con toda la humanidad? Para ellos eso fue bien difícil y hubo mucha diferencia de opiniones en esto, ¿verdad? Y podemos ver que Pablo y Pedro se enfrascaron en esa discusión y hubo muchos desacuerdos en cuanto a la iglesia. Porque ahora tenían personas de toda clase, de toda lengua, de toda nación, pero aunque había tanta diversidad, dice la iglesia, que adoraban a Dios todos juntos con alegría y sencillez de corazón. En medio de toda esta diversidad, ellos reconocían que lo esencial les mantenía unidos. Saber que compartían el amor de un mismo Salvador, el poder de un solo Espíritu y adoraban al mismo Padre. Eso era la esencia de ellos. ¿Podríamos nosotros enfocarnos en esto? ¿Qué es lo que nos une? Y olvidarnos por un momento de todo lo demás. Porque Dios vino a salvarnos a todos, no a unos pocos. Como iglesia, hablo como iglesia local y como iglesia universal de Cristo, que deberíamos estar todos juntos, predicando y disfrutando de los valores del reino. Y esa experiencia que nosotros compartimos con la iglesia primitiva, nosotros lo compartimos y la iglesia primitiva lo compartió. Es la experiencia que yo quiero compartir en esta mañana utilizando el Salmo número 133. Y es un salmo muy bonito, muy corto, no nos va a tomar mucho tiempo. Pero es un salmo escrito por el rey David en un tiempo en que la nación estaba dividida. La nación de Israel tiene el reino del norte y reino del sur. Pero en un momento dado, para empezar, el rey David está gobernando en la parte sur, ¿verdad? En Jerusalén. Es el rey de el sur. Está en Jerusalén donde está el templo. Y el norte
no tiene rey y decide, ¿verdad? Después de 7 años de David reinar, ellos deciden abordar el reino del sur porque habían reconocido a David como un hombre elegido por Dios para dirigir a Israel. Y ellos reconocen que este es un hombre, ¿verdad?, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y ellos desean ser una sola nación y que David pueda reinar sobre el norte y sobre el sur. Esto es otra muestra de la unidad que Dios trae, ¿verdad?, y hace posible cuando le servimos a Él. Esos dos reinos se unieron porque reconocieron que ese rey tenía la capacidad de gobernarlos como rey espiritual y como rey político, porque había sido llamado por Dios. Y David tenía un corazón sincero. Y cuando se unen este reino, ¿verdad? David se inspira al ver la unidad del pueblo que camina hacia los atrios del templo. Y en esos momentos él escribe este salmo. Y yo voy a leer el salmo. Pero el salmo, quiero decirles que describe la experiencia de la que disfrutaban los peregrinos en aquel tiempo, que provenían de diferentes vidas, diferentes regiones, diferentes tribus, ¿verdad? Porque habían 12 tribus. Pero en los días festivos ellos venían subiendo hacia Jerusalén todos juntos. Y eran miles de personas subiendo todos juntos cantando este salmo porque iban con un fin único y especial, y era adorar al Dios que todos ellos conocían. Y esa es la experiencia de David cuando él ve a todo este pueblo unido, el norte y el sur, unidos en un solo espíritu, subiendo en esa caminata, cantando este himno número 133. Recordemos que para ellos la vida cultica era esencial y ellos tenían muchas tradiciones religiosas. Y este es el salmo que ellos iban cantando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende de la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende de los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y quiero comenzar explicando, ¿verdad? Son 3 versos lo que tiene el Salmo, pero 3 versos que salen de una experiencia bonita en el espíritu, ¿verdad? Cuando uno está en el Señor, uno puede imaginarse esa multitud de personas caminando y cantando porque van a adorar a Dios al templo. Y comienza diciendo, mirad, llamando la atención del pueblo, mira, cuán bueno y cuán delicioso, es bueno ver los hermanos juntos en armonía, porque eso es lo que busca Dios de nosotros. Él ha derramado el amor suyo en nuestros corazones para que esa unidad pueda surgir en el cuerpo de Cristo. Y para Dios es bueno ver esa imagen de un pueblo unido, porque esa es la meta que Él se ha propuesto, unirnos en su amor. Es de aprobación para Dios porque Dios se goza de la unidad del pueblo. Pero se requiere de nosotros que hagamos algo al respecto, porque Dios derrama ese amor en nuestro corazón para que nosotros busquemos esa unidad, la provoquemos. No es para que nos sentemos a jugar o a hablar con nuestros hermanos y disfrutemos de la compañía. Es para que podamos provocar la unidad en el cuerpo de Cristo. Que no importan las diferencias que nos separan, es bueno si permanecemos como cuerpo y llevamos a cabo el propósito para el cual Dios nos ha unido. Y dice más abajo, cuán delicioso, cuánto gozo nosotros sentimos, cuánto disfrutamos los hermanos cuando estamos juntos, cuando hay armonía en nosotros. Es bueno para Dios, pero es delicioso para nosotros cuando podemos compartir ese amor entre hermanos,
Porque hay cosas que son buenas que no son deliciosas, pero hay cosas que son deliciosas que no son buenas. Pero en este caso era bueno y era delicioso. Porque, hermanos, ¿quién disfruta de una casa dividida? Nadie, ni en nuestras familias. Nadie disfruta de una casa dividida. Pero cuán agradable es levantarse el domingo por la mañana, Génesis, para venir a adorar al Dios que nos llena de favores, para venir a adorar al que nos sostiene en medio de la dificultad. Cuán agradable es compartir con nuestra familia de fe en la mañana cuando entramos por ahí y nos saludamos como si fueran nuestros hermanos carnales, aunque somos hermanos espirituales, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuán agradable es quedarnos después del culto a compartir, y a veces nos cierran la puerta y nos vamos a la calle y estamos ahí una hora y no nos queremos ir, y como no nos queremos ir nos montamos en el carro y nos vamos a comer juntos porque queremos continuar disfrutando de la compañía de nuestros hermanos. Y este salmo que el rey David nos presenta, que nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo, él lo compara a dos experiencias que eran especiales para el pueblo de Israel. Él dice, es como cuando nosotros decimos, esto es tan bueno como dormir una siesta, ¿verdad? Eso es lo que él nos está diciendo. Esta unidad del cuerpo del pueblo de Israel es tan bueno como dos cosas que ellos disfrutaban como pueblo. ¿A qué compara esta unidad con los hermanos? Él dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo me voy a concentrar en el óleo. El óleo sobre la cabeza es la experiencia que ellos tenían de ungir con aceite. Y esta no solo era una práctica, ¿verdad?, en la antigüedad de hospitalidad, sino que era también una práctica que se llevaba a cabo cuando se ordenaba el rey y el sacerdote. Cuando un sacerdote o rey era consagrado al servicio, se ungía con aceite fragante. Y este aceite no era cualquier aceite. Él habla, es como el óleo, el buen óleo. ¿Qué es el buen óleo para Israel? Era un óleo, era un aceite que tenía unos ingredientes muy específicos, ¿verdad? Porque esta receta era una receta que venía del cielo. Y yo voy a hablar de los ingredientes, no de las cantidades, porque en Éxodo 30 nos especifica la cantidad y el tipo de ingrediente. Y yo voy a ir rapidito y dice, más Jehová habló a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente y de canela aromática, cálamo aromático, casia y aceite de olivas, y harás de ello en el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca, la mesa con todos sus utensilios, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto. Serán cosas santísimas una vez ese aceite se pusiera sobre estos artefactos. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. No haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es. Y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que pusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Así de serio era el Señor con esto. Era un ungüento santo. Y este ungüento santo era tan bueno que era similar a la experiencia que ellos tenían cuando iban subiendo hacia los atrios del templo. Él lo podía comparar como si tuviera el mismo valor, porque era un aceite santo, no era cualquier aceite, y nosotros somos un pueblo santo, no somos cualquier pueblo. Era un aceite fragante,
fragante a Dios. Difundí una fragancia, un aroma que era agradable. Porque nosotros cuando estamos en Cristo y estamos unidos en ese mismo sentir, tenemos ese olor fragante que agrada a Dios. Un pueblo apartado para Dios con olor fragante que agrada a Dios. Y el segundo ejemplo que Él nos brinda, que se compara con esta experiencia de unidad, de peregrinaje, es el ejemplo del rocío de Hermón. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón era el monte, o es la montaña más elevada que tiene Israel. Y por su elevada estatura atrae mucha humedad a este lugar. Todo tipo de humedad, lluvia, nieve. Dice que tiene mucha nieve y rocío. Hay nieve a un lado y al otro lado, al sur, es muy árido. Y esta humedad es importante para Israel porque provee agua, provee humedad a todas las demás regiones que son áridas. Y el monte de Sión, que está localizado en el sur, es una región muy árida y siempre tiene problemas, ¿verdad?, con el agua. Y esa era la región, o es la región donde el templo está localizado, o estaba localizado. Por lo tanto, el rocío del monte de Hermón era de bendición para el pueblo. Era bendición recibir ese rocío porque refrescaba el lugar, refrescaba toda la localidad que estaba árida y seca. De manera que ambos, el aceite y la humedad del monte de Sión, simbolizan la bendición de Dios para ellos. Y aquí en el último verso del Salmo, este último verso está unido al primer verso, donde dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque esta armonía viene como resultado del amor de Dios que reina en nuestros corazones. Y cuando la compartimos, hermanos, Dios envía bendición y vida eterna. No es para que la retengamos, es para que la compartamos. Es para que nos desprendamos de ella y la llevemos a aquellos que no gozan de ella. Y Dios envía bendición y vida eterna. Por tanto, hermanos, esta palabra nos enseña que Dios nos une en su amor con un propósito. Dios nos une en su amor para que seamos uno en Cristo, pero nos une para que seamos uno, para que vayamos y hagamos la tarea que Él ha puesto en nuestras manos, porque juntos podemos hacer mucho, separados no podemos hacer nada. Una casa dividida contra sí misma no prevalece, y Dios requiere que nos hagamos uno, y no solamente en la iglesia. Dios ha formado diferentes instituciones, y yo voy a mencionar las que ya hemos mencionado. Dios instituyó el matrimonio y los hizo uno para que procrearan. Instituyó la iglesia y la hizo una para que testificaran. Y en la Trinidad, Jesús y el Espíritu Santo son con el Padre, son uno. Jesús nos salva y el Espíritu Santo nos transforma. De manera que cuando nosotros vemos, yo anoche miraba y estudiaba esto, porque de momento lo vi todo junto, y cuando tú lo ves todo junto, tú dices, la institución del matrimonio procrea, la iglesia testifica, porque si no testifica no nos enteramos de que Jesús salva a esta humanidad y de que el Espíritu Santo nos transforma una vez llegamos a la iglesia. Dios tiene una secuencia ahí, ¿verdad? Y no hace nada con despropósito. El problema es que nosotros a veces no entendemos el propósito de Dios y no podemos hacer nuestra tarea, pero cuando Dios nos pone aquí, nos puso como un propósito
de que nosotros lleváramos el mensaje. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que saber. Tenemos que obedecer la palabra e ir y llevar el mensaje de que Jesucristo salva. Ese es nuestro propósito. Por lo tanto, tenemos que decir que a pesar de nuestras diferencias, hermanos, personales o culturales, o de raza, color, nosotros podemos experimentar la unidad como cuerpo de Cristo, porque el amor de Dios reina en nuestros corazones, y cuando el amor de Dios reina en todos nosotros, ¿sabe quién está en nosotros? Dios. Dios está en medio nuestro. Y por eso nosotros podemos sentir esa armonía, porque Dios es amor y vive en medio nuestro. Y lo que nosotros sentimos es la presencia de Dios viva en medio nuestro, a pesar de todas nuestras diferencias. Dios está presente porque Dios es amor. Enfocémonos, hermanos, en aquello que nos une. Si deseamos experimentar el amor y la bendición de Dios, porque la bendición de Dios viene cuando nosotros experimentamos su presencia. Y termino con esto. Si tú estás aquí, hermano, en esta mañana y no has experimentado ese amor de Dios en tu vida, yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón como tu Salvador personal. Porque Jesús vino a este mundo y dio su vida por ti y por mí. Y Él ha tocado tu vida hoy. Si ha tocado tu vida hoy, yo te invito a que tú aceptes su llamado. Porque vas a recibir bendición y vas a recibir vida eterna. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a ir en oración delante del Padre. Mientras los hermanos de la música llegan, vamos a orar y vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, porque tú has sabido, Señor, poner este amor tan grande que te caracteriza, Señor, en este vaso de barro, Señor, en nuestro corazón tan insignificante, Señor, pero tú lo has puesto, Señor, porque tú nos amas y porque tú tienes un propósito con nosotros, Señor. Tú quieres ofrecernos salvación y vida eterna. Yo te doy gracias por todas las vidas representadas aquí, Señor, y te pido que tú toques a aquel, Señor, que aún no te ha conocido. Señor, y si esta persona, Señor, no viene a Cristo, y que se lleve la semilla en su corazón y sepa, Señor, que tú le amas, que tú, Señor, quieres bendecirlo, que tú quieres que reciba vida eterna, Señor, y que en algún momento de su vida pueda elevar sus ojos al cielo y saber que tú existes y que tú le llamas. Y que tú le has llamado, Señor, pero le has llamado para bendición. Le has llamado para recibir tu amor. Le has llamado para la unidad del cuerpo de Cristo. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y te pido que tú obres en sus corazones. Y te doy gracias por la iglesia Génesis, que tú has puesto en este lugar, que se congrega aquí todos los domingos, que alaba y bendice tu nombre. Señor, sigue uniéndonos en tu amor, sigue bendiciéndonos para que podamos llevar a cabo el propósito para aquel que tú nos has puesto aquí, que podamos testificar de tu grandeza en nuestras vidas y que podamos llevar, Señor, las almas a tus brazos. Y te damos las gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si tú has sentido el toque del Señor en esta mañana, o tú quieres tener un encuentro con Jesús, o tú quieres sencillamente poner algo en las manos del Señor, poner algo en oración, alguna petición que tú tengas en particular, yo te invito a que pases al altar. Si deseas orar en privado, te puedes arrodillar. Si deseas orar para que alguien ore por ti,
Pasa y quédate en pie.